Días para todos. Mi nombre es David Santiago Muñoz Medina, con el ID 818021, y este es el proyecto final de Fundamentos de Economía. Pregunta problema. ¿Cuáles son las políticas económicas que han venido defendiendo la coyuntura social, política y económica del país? ¿Y cuáles cree usted será el impacto que tenga la situación actual en el corto plazo en términos de desempleo, inflación y tasa de cambio? La política económica. ¿Qué es la política económica? Eh, comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Las características de la política económica eh, las políticas económicas deben contar con un alto nivel de coherencia, coordinación e integración de las medidas fiscales y monetarias con las que se conforman. De cara a la con- consecución de los objetivos marcados y la búsqueda de bienestar, gracias a un buen empleo de política económica, un país puede liderar con importantes problemas sociales y coyunturales, como la inflación, la pobreza. Además, inter- intentan contribuir al crecimiento económico del país. Las disciplinas de la política económica se puede decir que se dividen en dos o en cuatro, pero estas son las dos más importantes. La política fiscal, centrada en gestionar los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como la recaudación impositiva y, y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Puede ser expansiva o restrictiva. La otra, la otra política es la política monetaria, que es la que controla los factores monetarios, masa monetaria y tipos de interés, principalmente para, para garantizar la estabilidad del precio y el crecimiento económico. Puede ser expansiva o restrictiva. Ahora les voy a hablar de la coyuntura económica, que es, ¿qué es la coyuntura económica? La coyuntura económica es la situación económica de una economía determinada en un momento concreto. En resumen, es la situación que se atraviesa la economía de un país, una empresa o un sector económico concreto en un momento determinado, además de las expectativas futuras que se tienen respecto a la economía. Bueno, los principales indicadores de la coyuntura económica son aquellas variables económicas que se aportan a la información necesaria y fiable sobre la situación económica a corto plazo y las expectativas que se tienen respecto a su evolución. Gracias a estas variables es más fácil entender la realidad económica. El desempleo. Las tasas de ocupación y desempleo calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, el DANE,
son indicadores de evolución en el tiempo de la proporción de las personas que, estando en edad de trabajar, se encuentran ocupadas, tasa de ocupación, y de la proporción de personas que, teniendo la intención de trabajar, no se puede emplear, la tasa de desempleo. Entre las cifras proporcionadas por el DANE, se dio a conocer que entre enero y diciembre del 2020 se tuvo una tasa de desempleo del 15% a nivel nacional. De acuerdo con las cifras al corte de agosto del 2021, la tasa de desempleo a nivel nacional bajó al un 12,3%, con una diferencia del 3,6% en la cifra anterior. La inflación. La inflación se refiere al aumento generalizado del nivel de los precios del mercado. Ocurre cuando sube el nivel de los precios en los bienes y los servicios, y se calcula mediante el índice como el valor de la canasta básica o familiar. La inflación se traduce como la pérdida en el poder adquisitivo, es decir, que las personas cada vez más compran menos con sus ingresos, ya que en los periodos de inflación los precios de los bienes y servicios aumentan a una tasa superior a la de los salarios. Y por último, la tasa de cambio, que es la tasa de cambio representativa del mercado, TRM, en la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios y financieros que trazan en el mercado cambiario y colombiano. Con el cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con la base en las operaciones registradas en el día hábil inmediatamente anterior. En conclusión podemos decir que del desempleo, la posibilidad de recuperar pronto el empleo luce incierta. El mercado laboral, que debe ser la prioridad de la política pública en el corto plazo, está aún bajo de presión. Hay lentitud en la reapertura bajo la atracción de la demanda, sectores a media marcha y empresas que operaban debajo de la capacidad plena. Si el desempleo era un problema antes de la pandemia, ahora se vuelve un reto monumental. No es suficiente esperar a que la propia economía por inercia permita volver a niveles de un dígito en la tasa de desocupación. A pesar de la reapertura gradual de algunos sectores, el desempleo permanece. Por eso hay que pensar medidas de impacto inmediato para que millones de personas afectadas por este flagelo logren conseguir trabajo. Sin duda. Sin duda se requiere una reforma laboral profunda, pero el margen de maniobra el Congreso, la polarización y la época preelectoral encima, así casi inviable esta iniciativa. Por eso,
la gran apertura que hacer en el medio de la coyuntura actual con las herramientas existentes y los proyectos viables. Esto muestra la contundencia del impacto sobre el mercado laboral. Muchas personas dejaron de buscar trabajo y por eso cabe esperar que las cifras crezcan aún más ahora, que muchas de ellas demandarán más impuestos. En la inflación, la política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y el empleo. De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuye a mejorar el bienestar de la población. La tasa de cambio en un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día, los mercados están muy interconectados y estos se reflejan en el mercado financieros y una de las variables de ajuste más importantes en el precio de la moneda de cada país. En el caso particular del peso colombiano, se ha presentado una fuerte voluntad durante el último año, presentándose periodos de apreciación y depreciación de la moneda que generan incertidumbres en las diferentes actividades económicas de carácter público y privado del país. En el caso particular del peso colombiano, las principales variables que influyen de la manera relevante en el compartimiento de esta moneda son el precio del petróleo, el ENVI Colombia, indicador de los bonos de mercados emergentes, el spread para Colombia y el índice del dólar DXY, que refleja el fortalecimiento de la moneda americana frente a una canasta de divisas con los países que tienen relación comercial. Gracias por su atención y ese fue mi proyecto final de Fundamentos de Economía.